¿ya? Entonces, por eso también se plantea a algunos autores que también hubo un impacto o hubo una consecuencia de carácter ecológica, ¿ya? Ya llevamos dos características, la demográfica, que tiene que ver con el descenso de la población, y la ecológica. Si les va quedando alguna duda o algo con las consecuencias, me van avisando. Después tenemos consecuencias de carácter cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos españoles traían su propia religión, los españoles traían la religión católica, una religión de carácter monoteísta, donde se consideraba como un solo Dios, a diferencia de los pueblos indígenas, que ellos eran politeístas. Recuerden que ellos creían en varios dioses y la mayoría estaba representada por una deidad de carácter de la naturaleza. Tenían el dios de los Dan vientos, 2 minutos para que cargue completo. el dios de las aguas, ¿ya? Entonces fue ¿Cuánto? un choque bastante Me cargue bien fuerte. para que cargue ese, pues. No lo mantengáis enchufado. Hay un micrófono abierto, cuidado, por favor, ¿ya? También se da un nuevo sistema de la política, ¿ya? Posteriormente en otras clases vamos a ir profundizando en estos temas, ¿ya? Recuerden que los indígenas, entre comillas, estaban organizados bajo las líneas de los toquios, los caciques, ¿ya? Y vivían, entre comillas, de forma armoniosa y de repente tenían escaramuzas entre ellos mismos, pero no llegaba a mayores, ¿ya? Pero ahora viene todo un cambio, un sistema político, unas condiciones laborales inhóspitas, ¿ya? Y eso también generó un choque dentro de estos indígenas. Se impone el idioma del español y estos españoles se comunicaban con los indígenas a través del idioma español, que ustedes podían visualizar, no sé si se recuerdan, que cuando pudieron visualizar en el video, ellos simplemente les hablaban a los indígenas no comprendían nada porque ellos tenían otra lengua, que era el mapudungún en ese caso, ¿ya? Y también traen sus respectivas costumbres, sus respectivas tradiciones y tratan de suprimir todo lo de los indígenas por considerarlos herejes, considerarlos temas de brujerías, temas que no están acorde con los planteamientos de la corona española, no responden a los planteamientos de la religión católica. Entonces, ¿qué hizo el español? Simplemente destruyó, hizo desaparecer todo lo que los simbolismos culturales que tenían los indígenas, ¿ya? Uno de estos casos es, por ejemplo, los quipu. Ustedes saben que en Chile existía, los quipu eran un sistema de contabilidad proveniente desde el imperio inca, que eran unos hilos que se le iban haciendo algunos nudos para llevar la contabilidad y tenían colores. ¿Ya? Entonces un color y tantos nudos significaban las cosechas de las papas, otro las cosechas del maíz, ya otro la cantidad de llamas, de alpacas, de vicuñas que había. ¿Ya? Y ese sistema era el sistema de contabilidad. Las tablas Excel que conocemos hoy por hoy, en ese tiempo eran los quipu, ¿ya? Y entonces así mantenían la contabilidad en ese tiempo, ¿ya? Frente a esta situación, los españoles cuando vieron los quipu, dijeron que eran brujería y no encontraron nada mejor que venir y quemarlos, ¿ya? Entonces desaparece ese elemento cultural característico de estas culturas. Y así un sinnúmero de cosas, pues radicaron a todos sus dioses, impusieron el catolicismo como única religión, cambiaron los sistemas políticos, trataron de suprimir la lengua del mapudungún de los mapuches, imponer el idioma español. Otro golpe y otra consecuencia desde el punto de vista cultural para los indígenas. No sé si tienen dudas, consultas, preguntas varias con respecto a las consecuencias que tuvieron que enfrentar los españoles, o sea, que tuvieron que enfrentar los indígenas. No, profe.
¿Les queda claro cómo fue este impacto? Bueno, también lo pudieron visualizar dentro del video que vimos. Esto ya es como a modo de síntesis para ir pasando al marco legal que se fue consolidando dentro de nuestro país. ¿Ya? Ahora voy a pasar a compartir con ustedes todo el marco jurídico que viene de la mano de los españoles. ¿Ya? Como bien les señalo, empezó a haber todo un marco judicial y laboral para los indígenas, ¿ya? Porque ellos tenían que responder a los lineamientos de la corona española y de la religión católica. ¿Ya? Entonces surgieron una serie de leyes normativas que rigieron a los pueblos indígenas durante este periodo. Primero que todo surgen las leyes de Burgos, de 1512, que estas eran leyes provenientes de España, ¿ya? Y que manifestaban estas leyes que los indígenas eran libres, pero pueden ser obligados a trabajar. ¿Ya? Ahí encontramos la primera incongruencia de esta ley, ¿ya? Si los indígenas son libres, ¿cómo digo que pueden ser obligados a trabajar? ¿Ya? Las labores deben ser tolerables, ¿ya? ¿De qué estamos hablando cuando decimos tolerables, siendo que dentro de los sistemas de trabajo los indígenas no duraban más de 3 años y perdían la vida porque las condiciones de vida no eran para nada tolerables, ¿ya? No se debía abusar de los indígenas y lo primero que se hacía era maltratar a los indígenas, ¿ya? Hay muchos escritos en los cuales se sustenta o se informa hacia la corona española. Recuerden que el sistema comunicativo que llegara la información, podían pasar años que llegara la información a España, pero cuando ésta lograba llegar, se fueron dando cuenta en España que las leyes de Burgos de 1512 no estaban siendo respetadas en los territorios incorporados a la corona española, ¿ya? La población indígena de Chile estaba siendo vulnerada y no se estaba cumpliendo con estas temáticas de que, entre comillas, eran nuestros hermanos menores a los cuales había que proteger y había que educar y evangelizar, ¿ya? Entonces los cronistas de la época y las personas dedicadas a la religiosidad se encargaron de tratar de informar la situación que se estaba dando acá en Chile y que los maltratos hacia la población indígena eran sumamente abusivos. Porque se suponía que con estas leyes, con las leyes de Burgos, no iba a haber mayores dificultades en los territorios incorporados. Pero no fue así, ya que los españoles que llegaron a América, ustedes saben que tenían condiciones de sed de poder, sed de riqueza, estaban obsesionados con el oro y la plata, entonces no iban a respetar, entre comillas, por decir, los derechos o las condiciones de dignidad de los pueblos originarios. Entonces, por eso surge la necesidad de establecer tasas, ¿ya? ¿Y qué eran las tasas? Era un sistema de leyes que reglamentaba el trabajo indígena, ¿ya? Regularizan el trabajo indígena y este está a cargo de los visitadores, que son los encargados de controlar que se aplique la ley y de sancionar a aquellos que no las cumplan. ¿Ya? En el caso de Chile, entre el siglo XVI y siglo XVII, se promulgaron alrededor de 4 tasas, ¿ya? Y cada una de estas tasas normaba el trabajo de los indígenas. Tenemos la tasa de Santillán, de 1559, la tasa de Gamboa, de 1580, la tasa de Esquilache, de 1622, y la tasa de Lazo de la Vega, de 1635. ¿Ya? Ahora vamos a analizar cada una de estas para visualizar qué decían las leyes laborales de la época, ¿ya?
no existía en ese tiempo la inspección del trabajo para poder ir a manifestar que estaba siendo maltratada o maltratado por el dueño de las tierras.